Hola, hola, buenos días, ¿cómo les va? Estamos nuevamente eh, compartiendo un poquito en este camino para intentar tener un poquito más de profundidad y saber qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a rezar. Eh, Dijimos que una buena relación con Dios es muy importante en el judaísmo, pero esa relación con Dios hay que construirla, hay que trabajar en ella, hay que invertir igual que cualquier otra relación. Eh, y sin duda alguna, cuando tenemos la posibilidad de rezar, de hacer tefilá, entonces tenemos una oportunidad de oro, pero las cosas no pasan mágicamente y hay que entonces entender qué es lo que estamos haciendo. Y estamos en este cuarto capítulo, tratando de entender a partir del Sidur. Estamos tratando de conocer qué significan las palabras del Sidur, de manera tal de que cuando nosotros tengamos que rezar, podamos leer estas palabras, pero al mismo tiempo estas palabras representen algo para nosotros, algo significativo, y a partir de eso podamos entonces convertir esa tefilá, eh, a partir de algo que más bien suena estático, convertir en algo genuino, auténtico, que salga del corazón y que llegue al Creador del mundo, si Dios quiere. Eh, Así que antes de seguir el día de hoy, queremos muy especialmente agradecer la donación de este día de estudio a Sandra Guzmán, Lizzie Sigelman y Doris Wasserman, quienes donaron por la elevación de la Neshama de Melech Ben Itzhak Zichron Libraja, el padre de Debbie Milkes. Agradecemos a Sandra, Lizzie y Doris, y invitamos a los que quieran sumarse a esta forma de elevar el alma de gente que ya no está, o dedicar por otros motivos, que se comuniquen con Esh, y pueden entonces auspiciar un día de estudio. Bien, seguimos entonces. Eh, Estamos recorriendo, estamos profundizando en una parte del rezo, ¿no es cierto?, que es la parte más estructural de los rezos, que se llama la amidá. La amidá, hemos dicho siempre, corresponde a, el, al- a la parte central que nosotros repetimos 3 veces por día, eh, que en todo momento en que nosotros vamos a rezar a la sinagoga o rezamos en forma estructurada, siempre se repite esto, que se llama la amidad. Y dijimos que tiene 19 partes, y hemos ido tratando de recorrer una por una para intentar saber qué es lo que representan cada una de estas partes. La semana pasada tuvimos una interrupción, eh, tenía bastante ruido en mi casa, así que tuve que parar, y quedamos al final de la segunda de las bendiciones. Eh, entonces vamos a seguir ahora, y estamos entonces vamos a empezar la tercera bendición, que es la bendición de Ata Kadosh, ¿okay?, en la que nosotros reconocemos la santidad de Dios. Eh, Esta tercera parte de la Amidá viene a cerrar un bloque de las primeras 3 bendiciones, que es interesante saber que ya sea que estoy rezando el rezo de la mañana, el de la tarde, el de la noche, o estoy en Shabbat, o estoy en una festividad, o estoy en Yom Kippur, en el momento en que esté, hay partes del rezo que son fijas y partes del rezo que van cambiando. Según el día de la semana en que estoy, hay cosas que se pueden ir cambiando. Pero estas primeras 3 bendiciones son constantes. Esas 3 se dicen en todas las tefilot. Y si es así, sin duda alguna, es porque tienen un valor más allá de lo específico que yo vengo a pedir, o lo específico que yo vengo a celebrar en este momento que voy a hacer tefilá a Dios. Sin duda, cuando estoy en Shabbat y estoy entonces queriendo santificar el día de Shabbat, es muy diferente a que si estoy un día martes y le quiero pedir ayuda a Dios porque tengo, no sé, hay un examen médico que me quiero hacer, o hay algo importante familiar que quiero que salga bien. El contexto es muy diferente, pero en ambos casos
Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer a quién le estoy rezando. Entonces ya pasamos por la primera, que es la bendición de nuestros patriarcas, que es la primera en la que yo identifico que le estoy rezando a este Dios eterno, dueño de todo, al mismo Dios que le rezó a Abraham, Isaac y Jacob. Eso lo hicimos en la primera. En la segunda bendición le hablamos al Dios poderoso, a este Dios que tiene realmente en sus manos mi vida, tiene en sus manos la capacidad de que yo renueve mi vida en cada segundo, tiene en sus manos toda la bendición, la lluvia depende de Él, la vida depende de Él, la resurrección de los muertos depende de Él, todo depende de Él, y ese reconocimiento del poder de Dios es fundamental, independiente de qué es lo que yo vengo a decirle después. Y la tercera, que es la de la santidad, estamos reconociendo un atributo divino que resulta a veces complejo para nosotros eh, tomar en nuestras manos, pero que es fundamental a la hora de hacer tefila. Esta idea de la santidad, la kedushá, ¿sí? Y de hecho repetimos la palabra kadosh muchas veces. Fíjense, la bendición en hebreo es cortita. Decimos, Atá kadosh, tú eres santo, Beshimha kadosh, y tu nombre es santo, Ukedoshim bechol yom yaleluja sela. Y los santos a ti te van a alabar siempre, ¿sí? Baruch atah Hashem, bendito seas tu Dios, Hakel Akadosh, el Dios santo. Entonces ya dijimos como 4 veces la palabra santo. Voy a agregar algo más. Cuando estamos con un minyan, en un rezo estructurado, en la mañana y en la tarde, en el rezo Shaharit en el Minjá, siempre después de hacer la tefilá en voz baja, silenciosa, personal, que decimos la amidad se repite en voz alta. El origen de esto es porque hay varias explicaciones, pero la más directa es que habían épocas en que no teníamos sidurín, y algunas personas no sabían cómo hacer tefilá, no conocían la estructura, el idioma, y entonces para aquellas personas que se incorporaban, pero no sabían bien las formas, entonces se repetía en voz alta todo para que aquella persona que no conocía esta forma dijese amén, y con eso también cumplía con su obligación de rezar y podía de alguna forma conectarse. Por eso se vuelve a decir en voz alta. Cuando se repite la amida en voz alta, cuando llegamos a esta tercera bendición, a este tercer bloque, entonces se hace la kedushá, en que toda la congregación dice un texto especial. Y ese texto, que es la Kedusha, en ese texto decimos Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, decimos 3 veces la palabra santo. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque sin duda que si voy a hablar de santidad, lo primero que tengo que hacer es entender a qué le estamos hablando, a qué atributo de Dios estamos haciendo referencia en este momento. Sabemos que la palabra santo en el judaísmo no representa necesariamente el mismo concepto que se entiende universalmente y en español. Santo no es un ser humano de carne y hueso que fue beatificado o que fue un gran tzadik, y entonces yo digo, no, esta persona es un santo. El concepto de la santidad en el judaísmo es mucho más amplio que eso, y de hecho no está asociado a seres humanos, sino está asociado a conceptos que inherentemente tienen un concepto divino espiritual detrás. Nosotros decimos que el sábado, Shabbat, es un día santo, es un día sagrado. ¿Y por qué decimos eso? Porque si bien todos los días de la semana, en términos físicos, aparentemente son iguales, sale el sol siempre, en general las cosas a nivel físico pasan igual, nosotros decimos, Dios dijo que ese día, el séptimo día, 1 de cada 7, ese séptimo día es un día diferente al resto. Y entonces ese día hago cosas especiales, yo visto ese día de elementos que me hacen comprender que a pesar de que materialmente el día sea igual al resto, no es igual espiritualmente. De la misma forma, cuando una persona se casa, el hombre le dice a su mujer, Arei atmi kudeshetri, tú eres sagrada, santa para mí, le dice el hombre a su esposa. De vuelta, lo que le está diciendo es que más allá de que físicamente hay mucha gente en el mundo, el hombre le dice a su esposa, tú no eres para mí como todas las mujeres, tú eres diferente. Físicamente, todas las mujeres pueden ser mejores, peores, flacas, pero
pero tú para mí, más allá de lo físico, tú para mí representas algo especial, y por eso mi vida la voy a conducir de forma diferente, porque yo estoy dándote a ti, adicional a lo físico, un atributo especial. Cuando hablamos de Dios y reconocemos aquí la santidad de Dios, estamos reconociendo que a pesar de que yo ocupo el lenguaje humano para referirme a Dios, y digo que Dios es grande, aquel, Agadola, Gibor, Vanorá, así dijimos antes, es grande, es grandioso, es poderoso, es terrible, es tremendo, y ocupa atributos humanos, y dijimos al comienzo, y aquí no crean que estoy haciéndome trampa, pero dijimos al comienzo que para hacer tefilá a veces es útil sentir como que le estoy hablando a alguien, como que le estoy hablando a alguien, no es solo un amigo imaginario, es como que le estoy hablando a alguien. A pesar de eso, no tenemos que perder de vista que no le estamos hablando a alguien. Que Dios no responde en forma real a ninguno de esos atributos con los que yo me refiero a Él. Dios no es comparable a un rey. O sea, esa comparación yo la necesito porque a nivel humano me resulta muy difícil asimilar ideas que no puedo tangibilizar. Pero no es más que un ejemplo, porque la esencia divina es inalcanzable para mí. La naturaleza divina, ya la palabra naturaleza no la puedo usar con Dios también, pero la construcción divina nos es absolutamente inalcanzable. Y yo tengo que reconocer eso al momento de rezar. Yo tengo que afirmar, yo tengo que decir, Dios, tú estás en otra, tú estás absolutamente fuera de lo que yo logro entender, y por lo tanto, todo lo que yo estoy haciendo al rezar, lo hago desde la profunda humildad que me cabe el reconocer tu grandeza. Y yo no me estoy poniendo a tu nivel, no estoy queriendo hacer una transacción contigo. Dios, mira, si tú me das salud, entonces yo me voy a portar bien contigo. Esa transacción yo la podría hacer quizás en el kiosco de la esquina, la puedo hacer, pero no con Dios. No puedo hacer eso, no puedo condicionar mis cosas a Dios, ni puedo ponerle condiciones, ni le puedo decir a Dios lo que Él tiene que hacer, porque Dios es santo. Dios no responde a la lógica humana. Y tengo que entender eso, y tengo que aceptarlo al comienzo de mi rezo. Porque si no soy capaz de entender eso, todo el resto de los ejemplos y todo el resto del lenguaje con el que yo me expreso en adelante se puede tergiversar terriblemente. Dios es santo, Dios está en otra, y reconocer eso es fundamental para poder ubicarme en qué lugar estoy yo cuando hago tefilá. Yo no estoy exigiendo a Dios nada, ni pidiendo a Dios que haga nada. Yo solo estoy declarando una necesidad. Estoy declarando a Dios que esto para mí es importante. Yo quisiera que Dios actúe en esta cosa. O le estoy agradeciendo a Dios, pero a cuenta de nada. No es que le estoy agradeciendo a Dios a cambio de algo. No. No es que le estoy cobrando a Dios cosas que Él me debe. Hasta Kadosh. Dios es santo y su nombre es santo. Esa es la razón. El nombre de Dios es tan santo que por eso nosotros nunca decimos el nombre de Dios. Le llamamos Hashem. Pero Hashem en hebreo significa el nombre. Las 4 letras con las que en hebreo en nuestros textos aparece el nombre de Dios, Yud Kei, Vav Kei, esas 4 letras, que ni siquiera son la esencia divina, es uno de los nombres con los que en la Torah aparece mencionado Dios. Ya eso nosotros no lo pronunciamos, porque todo lo que es divino es santo. Entonces yo me voy a cuidar incluso de ni siquiera mencionar su nombre, si yo no soy realmente una persona apta y como nadie puede arrogarse su actitud, yo no voy a decir el nombre de Hashem tal cual, así nomás. Su nombre es santo. Ok. Esa fue la tercera de las bendiciones. Y decimos, Dios, eres santo. Y ahí termina. Entonces ahí empezamos la segunda parte de la unidad. La primera, dijimos, son estas 3 bendiciones que son la apertura. Que lo único que hemos hecho, si se fijan, y tienen memoria de las clases anteriores, lo único que hemos hecho es decir quién es Él y dónde estamos nosotros. Eso es lo que hicimos en las 3 primeras. Es muy importante. Pero como que no he hecho nada mío, ¿está bien? Ahora empezamos a hacer cosas nuestras. Y vamos a abrir
La primera de las peticiones, estoy en la Amidá, ahora estoy en la cuarta bendición de un día de semana común. Vamos a ver que entre Sefaradim y Ashkenazim hay algunas palabras que pueden cambiar, pero toda la estructura y los conceptos son idénticos. La tefilá, esta estructura fue compuesta por los Anshei Knesset Agdolá, los miembros de la Gran Asamblea, en la época, digamos, posterior a la destrucción del templo, pero estamos hablando antes de que el pueblo judío se abriera ante Sefaradí y Ashkenazí. Esto es muy anterior, y por lo tanto esto es común a cualquiera de las vertientes del judaísmo tradicional de hoy. La cuarta, entonces, es la bendición del Biná. Biná. Biná se traduce en español como entendimiento. Voy a explicarlo. Cuando lea toda la bendición completa, vamos a entender que aquí hay distintas cosas que yo le estoy pidiendo a Dios. Decimos así, Atah jonen le adam daat. Entonces, tú le das, jonen viene de das, que nos da Dios, pero es como que nos da por acto de gracia. Es un regalo absoluto, pero es un regalo positivo. Gen es algo bueno. Un gen es una gracia, es algo bueno que alguien tiene, es una virtud que alguien tiene. Entonces decimos, Hashem, tú nos agracias, tú nos regalas, nos das esta virtud. Le das al hombre, ¿qué virtud? La virtud del Da'at. Da'at se traduce como sabiduría. Y después decimos, Umelamed le enosh bina, y le enseñas al ser humano bina. Bina es entendimiento. Entonces primero hablamos de Da'at, ¿sí? Que es sabiduría. Luego hablamos de bina, que es entendimiento. Y después decimos, Joneno meitja dia dea bina veaskel. Decimos entonces, concédenos gracia de la tuya, danos de tu virtud, danos de vuelta es sabiduría, bina, entendimiento, y haskel. Haskel es, aquí los dos son como discernimiento. Haskel es una capacidad intelectual. Entonces tenemos tres conceptos, Deá, o Dat, Bina y Haskel. ¿Qué diferencia hay entre las tres? ¿Qué representan las tres? Las tres podríamos decir, en términos muy simples, las tres hablan de cosas que nosotros hoy le llamamos inteligencia. En español simple le llamamos inteligencia. Le estamos pidiendo a Dios que nos dé inteligencia. Ahora, primero le decimos, Joneno meitja, danos de ti, de tu virtud, Hashem, estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inteligencia, nos referimos a uno de los atributos esenciales con los que Dios creó al hombre, a diferencia del resto de la creación, y que la Torá lo dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza divina. Y eso no estamos diciendo ahí la vida, no estamos ahí identificando la vida, porque vida también tienen los animales, las plantas. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene a imagen y semejanza divina que no tiene el resto de la creación? Y una de esas cosas es esta inteligencia, esta biná. Esta biná, esta capacidad de discernimiento, de análisis, de entendimiento, tiene un origen directamente divino. Dios nos regaló a nosotros algo que es propio de Él. La capacidad de conectar, de crear, de generar estructuras, de abstraer, de vivir en el mundo de las ideas. Esa capacidad que el hombre tiene fue un regalo divino. Entonces, cuando yo le estoy pidiendo a Dios que me dé más capacidad intelectual, en realidad le estoy pidiendo a Dios que me dé más de ese regalo que me dio al crearme como ser humano. Dios, yo entiendo que eso que me estás dando es un regalo tuyo. Yo entiendo que lo que te voy a pedir ahora es tuyo, no mío. Pero entiendo también que tú accediste, como parte de tu plan divino, plan universal, tú accediste a compartir eso conmigo. Primero, yo entiendo que esto es tuyo, y entiendo que cuanto más yo tenga de esto, más me voy a parecer a ti. O sea, yo no te estoy pidiendo inteligencia para arrogármela
y para hacer más que el resto. Te estoy pidiendo inteligencia, Dios, para ojalá parecerme lo más posible a ti, para ojalá ser lo más perfecto, porque mi perfección depende de que tenga esta capacidad. Decimos, y lo hemos dicho en ciclos de la ingeniería del alma en múltiples ocasiones, el hombre fue creado para perfeccionarse a sí mismo, para eso Dios nos da la vida. Venimos a este mundo para sacar lo mejor que podemos de nosotros mismos, y al hacer eso, ojalá iluminar el mundo. A eso vinimos. Ahora, para hacer eso, el primer ingrediente que tengo que tener es capacidad. Si no tengo capacidad para hacer las cosas, nada funciona. Entonces vamos a ver, y es interesante, que nosotros vamos a pedir salud física, pero el orden en que está la amida es que primero estamos pidiendo biná, y después vamos a pedir salud. O sea, primero pido intelecto, y después pido salud física. Para nosotros, los judíos al menos, lo que nos hace más divinos es este intelecto. Nuestro cuerpo es un vehículo, es un instrumento, así como toda la creación requiere. Los animales también requieren de un cuerpo para funcionar. Y yo requiero de este cuerpo para poder manifestarme en el mundo. Yo les estoy hablando ahora a través de mi cuerpo. No es mi intelecto el que se expresa, es mi boca la que está hablando. Pero mi boca finalmente no puede sino reflejar lo que está en mi intelecto. Entonces, si yo no tuviese intelecto, no tuviese esta capacidad de unir ideas, ¿de qué me sirve tener boca? ¿De qué me sirve tener pies, tener piernas, tener salud, si yo no sé lo que hacer con ellas? Entonces, lo primero que hacemos es le pedimos a Hashem capacidad para poder conectarnos divinamente con lo que nos toca hacer. Esto que le llamamos Bejirá, libre albedrío. La capacidad de elegir, la capacidad de manifestar mis ideas en el mundo, no tienen que ver con elegir el color de ropa que me voy a vestir hoy o lo que voy a almorzar hoy. No tiene que ver con eso, porque eso lo hace toda la creación. Estamos acá haciendo referencia a aquello que nos permite trascender. Entonces, cuando decimos sabiduría, que en realidad sabiduría es una mala palabra, porque dat, es mucho más que saber matemáticas. Jochma en hebreo, y aquí tenemos el problema que cuando traducimos al español, siempre nos quedamos cojos, siempre nos quedamos cortos a traducir al español. En hebreo, sabiduría en realidad en hebreo se dice jochma. Sabiduría es como conocimiento. El conocimiento, matemáticas, ciencia, historia, el conocimiento. No es lo que estoy pidiendo acá, estoy pidiendo dat. Porque el conocimiento está ahí disponible. Yo puedo, es cosa agarrar libros y adquirirlos. Dat es lo que nuestros sabios dicen, es conocer el secreto de la creación del universo. Eso es el dat. El dat es ser capaz de conectar todo este conocimiento físico con la profundidad espiritual que tiene, en todos los niveles que tenemos, en el nivel del pshat, de la cosa más literal, y también, ¿no es cierto?, del remes, de esta cosa más alusiva, más indirecta, y también del sod, de toda la cosa oculta, mística. Cuando yo soy capaz de entender la profundidad y la unicidad de todo eso, ese es el concepto del dat. Y le pido a Hashem que me permita conocer, tener dat, saber todo. Pero no saber todo, no saber todos los libros, es poder entender la trascendencia de las cosas. Es poder saber que cuando hoy día pasó algo, hay una noticia, se salió la vacuna del COVID. ¿Cómo tengo que interpretar eso? ¿Eso es bueno o malo? Entonces es bueno en la medida que eso nos dé más salud para hacer mejores cosas, pero si la vacuna se va a convertir en un escándalo, o si la vacuna va a hacer que la gente ahora se relaje y se enferme más, se convierte en algo malo. Cuando pasan cosas malas, ¿es malo realmente o es algo bueno? Entonces nosotros decimos, no, si fuéramos como Dios, porque Dios es
es atemporal. Si yo pudiese tener esa mirada universal, atemporal de las cosas, quizás podría entender que todo en realidad es bueno. Y que cuando mi vecino me molesta, en realidad no es mi vecino, es Dios a través de este vecino que me está molestando. Bueno, eso que estoy diciendo, de esa mirada holística, integral del mundo, es el Da'at. Eso es lo que estoy pidiendo yo. Hashem, ayúdame a entender. Ayúdame a entender todo, desde el Da'at, desde esta unicidad divina. Ayúdame a entender entonces y conectar cosas. El concepto de la Binah, del entendimiento, es una versión más, es un nivel más abajo del concepto del Da'at. El Da'at es muy profundo, es físico, pero es espiritual al mismo tiempo. Ese es el Da'at. Binah, el entendimiento, es poder aplicar estas ideas a mis cosas cotidianas y poder darles un sentido. Eso es Binah, es poder darle un sentido a las cosas que me están pasando. Eso es Binah. Entonces vemos que en esta bendición, que la sellamos como Baruch Atah Hashem, Jonen Hadat, es la bendición en la que le estamos pidiendo a Hashem capacidad intelectual para poder saber realmente qué me corresponde hacer en la vida. Entonces, cuando yo estoy partiendo mi día, acuérdense que yo les dije, el rezo tiene que ser lo más personal posible. Ah, pero el Sidur me molesta porque el Sidur no es personal, el Sidur lo escribieron unas personas hace 2000 años, ¿qué tiene de personal esto? Espérate un poco, ahora voy a dar un ejemplo. Digamos que una persona está estudiando en la universidad y tiene un examen muy importante que se juega, repetir un año entero o no en ese examen, y va a hacer esta prueba. Esta persona, cuando vaya a rezar, lo que quiere pedirle a Dios es que le vaya bien en su examen. Pero antes de pedirle a Hashem que le vaya bien en el examen, la persona debería preguntarse, o alguien que va a pedirle matrimonio a alguien. ¿Sí? Yo hoy le voy a pedir matrimonio a mi novia. Y quiero que Hashem me ayude a que eso salga lindo y que mi novia me diga que sí y todo sea maravilloso. Yo lo que le quiero pedir a Dios es éxito en eso específico que voy a hacer en mi vida. Pero antes de pedirle a Hashem éxito, yo debería pedirle a Hashem que me permita saber si esto que voy a hacer es lo que yo debería hacer o no. ¿Este examen es realmente el examen de mi vida? Hashem, ayúdame a entender si tengo que sentir que me juego la vida en este examen o no. Yo quiero que me vaya bien en este examen, Hashem, pero capaz que estoy equivocado, capaz que lo mejor es que me vaya mal, capaz que yo le estoy sobreponderando la relevancia de este examen. Yo quiero pedirle matrimonio a mi novia. Yo creo que esta novia es lo mejor para mi vida. Pero Hashem, quizás estoy equivocado. Antes de pedir éxito en esa transacción que voy a hacer en ese día, yo debería decirle a Hashem, ilumíname con tu sabiduría, con tu Da'at, ilumíname para saber si lo que estoy haciendo es lo correcto, si el camino que estoy eligiendo en mi vida es el camino correcto. ¿No debería pedir eso en primer término antes de pedir el resto? Por eso los sabios, cuando nos ayudaron con esta estructura de 19 pasos de la amidad, y pusieron, después de este bloque inicial, después de reconocer quién es Hashem, lo primero que le tenemos que pedir a Hashem es que nos regale un poquito más de humanidad. Pero en el primer paso de esta humanidad, y es saber para qué estoy viviendo. Hashem, dame más capacidad intelectual, no para tener éxito en los negocios. Acá no estamos pidiendo capacidad intelectual para tener éxito, estamos pidiendo Da'at, estamos pidiendo capacidad para poder realmente saber qué es lo que tengo que hacer en mi vida. Eso es lo que estamos diciendo. Que después se aplican cosas mucho más específicas en mi día a día, sí. Pero lo primero es todos los días pedirle a Hashem, ser capaz de entenderlo a Él, ser capaz de entender dónde está mi alma, de ver mi alma, de ver la bondad, ser capaz de apreciar la bondad de la gente, tener la capacidad de entender a la primera, así agarrar, que cuando están pasando cosas malas son oportunidades, son invitaciones que me está dando Hashem para que yo crezca. Eso es lo que estoy diciendo en esta cuarta bendición. Ojalá que podamos hacer esto todos los días y no perder nunca el norte, porque antes de pedir cosas, más que pedir, yo tengo que saber quién soy y para qué estoy en esta vida. Que tengamos, ojalá, una linda experiencia en estas bendiciones. Hoy vimos la tercera y la cuarta.
hablamos de la santidad de Dios y de entender que Dios es realmente diferente a cualquier cosa que yo conozco, y desde ese lugar, desde esa humildad, entrar en esta cuarta bendición, en esta segunda etapa de la tefilá. Y en esta segunda etapa, yo lo primero que hago es pedirle a Dios que me ilumine con biná y con dat, con esta capacidad que solo Dios tiene, de saber cómo son las cosas y para qué pasan las cosas. Jochma, biná y dat. Esos son los tres elementos que estamos pidiendo en esta cuarta bendición. Que tengamos una excelente semana y seguiremos profundizando en la tefila.